Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios. Devocional que hacemos desde Burlington, Ontario, de su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Juan y hoy vamos a leer el capítulo número 20. No sin antes orar y pedirle y poner este tiempo en las manos del Señor. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das día a día de poder leer tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos este devocional, ponemos en tus manos la palabra que tú nos estás dando hoy, Señor, y para que tú nos hables a través de la reflexión, Señor. Queremos tener nuestra mente abierta para escuchar y aprender y aplicar lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. Bendice a cada persona que escucha estos audios y te pedimos, Padre, que tu presencia esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. La resurrección. El domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Jesús aparece a María Magdalena. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Rabón, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero voy a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Jesús se aparece a sus discípulos. Ese domingo al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no lo perdonan, esos pecados no son perdonados. Jesús se aparece a Tomás. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado.
8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Entonces le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree». «Mi Señor y mi Dios», exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: «Tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme». Propósito del libro. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Bueno, con esto culmina el capítulo 20 del Evangelio de Juan y vemos que hay un acontecimiento que empieza el domingo después del día de descanso. Mire que muchos de los eruditos o de los cristianos dicen que se celebra el domingo, no el sábado como el sabbat, sino el domingo como el día primero de la semana. Celebramos nosotros los cristianos porque ese día fue el día que resucitó el Señor y es un evento muy importante, el más importante, si podemos decir, después de la muerte de Cristo fue la resurrección, porque nosotros con la resurrección del Señor tenemos la esperanza de que hay una resurrección. Si Él resucitó y nos prometió de que nosotros vamos a resucitar cuando nos vayamos de este mundo, pues entonces es algo bien interesante, porque si no hay resurrección de los muertos, pues entonces la vida de nosotros sería una vida muy, muy triste, porque venir aquí a un mundo, vivir 80, 70 o 100 años, o máximo 120 años y morir y desaparecer y no pasó nada, pues sería muy, muy triste, ¿no? No tendría ningún sentido, no tendría ningún valor en la vida, porque no hay nada después de la muerte, pero el Señor nos garantiza y nos habla de que Él está preparando lugar para nosotros, de que hay una resurrección, de que hay una eternidad junto con Él, gracias al sacrificio de la cruz. Por eso nosotros celebramos el domingo. Después empieza el Señor hablando de que el domingo en la mañana, la primera persona que fue a buscar o que fue a la tumba fue María Magdalena. Mire que María Magdalena era una de las seguidoras del Señor. El solo hecho de ser seguidora y amar tanto al Señor, han malinterpretado este amor que ella tenía por Él con un amor eros, digámoslo así, porque en el libro o en la película de El Código de Da Vinci, dicen que María Magdalena es la esposa de Jesús. Y mire, hay algo que nosotros tenemos que ser lógicos y nosotros tenemos que tener un poquito de entendimiento para no dejarnos confundir con mentiras y con cosas malintencionadas que el mismo enemigo, el mismo Satanás pone en las personas para que la gente crea. Primero que todo, Da Vinci fue una persona que estuvo 15 siglos después de que el Señor estuviera. O sea, una persona que 1500 años después venga a hablar algo y tenga credibilidad, es algo que uno puede dudar. Si alguien lo dice de pronto de la época, como Josefo, como Eusebio, los historiadores, pues uno puede tener como la duda, ¿no? Pero una persona 1500 años después haciendo una aseguración de que era la esposa del Señor, no tiene ninguna validez para mí. Lo segundo, el matrimonio no es una deshonra, y si el Señor se hubiese casado con María Magdalena, créanme que Él lo hubiera puesto en la palabra, así como puso todas las cosas, están puestas todas las cosas que Él vivió, las cosas que de pronto David, también los errores de David, las cosas que no están ocultas para nadie, muchas cosas que se han hablado en la palabra de Dios, que a nosotros a veces nos quedamos sorprendidos, pero el Señor no oculta nada. Y si Él se hubiera casado, lo hubiera dicho, porque no le desmerita en lo absoluto al Señor el que hubiera sido
casado. Y si hubiera tenido hijos tampoco, porque el Señor ama a la familia, porque el Señor bendice el matrimonio. Y si el matrimonio no fuera honroso, pues entonces el Señor no bendeciría la unión de un hombre y una mujer. Así que esas cosas tenemos que tenerlas bien en clara, porque hay mucha gente con mala intención de venir a como hablar mal del Señor, o creyendo como desmeritar su grandeza, su esencia de Dios, por el simple hecho de decir de que estuvo casado. Pues él no estuvo casado, porque si no lo hubiera dicho. Pero lo que también empiezan a decir es que ¿por qué el Señor se le apareció primero a María Magdalena? Pero ahí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ella fue la primera que fue a visitar la tumba. María Magdalena era una mujer de Magdala, que el Señor le había expulsado 7 demonios que estaban poseyéndola a ella. Y esa mujer, después de estar limpia, mire, hay una ley espiritual que dice que todo ambiente o todo cuerpo que tenga espíritu, siempre tiene que estar ocupado espiritualmente. Si uno no tiene el Espíritu de Dios, pues va a tener espíritus que van a rondear. Y en el momento en que el Señor le quita los espíritus a María Magdalena, pues hombre, entra a poseer, digamos, ese cuerpo, o a tener en ese cuerpo el Espíritu Santo. Y por eso es que María Magdalena amaba tanto al Señor. María Magdalena va a ver la tumba del Señor, va a ir a visitar a un muerto, porque nadie va a un cementerio a visitar a un vivo, y ella fue a la tumba del Señor a visitarlo. Cuando ella llega, ve que la piedra está movida, ve 2 ángeles adentro, y ella empieza a preguntar que dónde han puesto al Señor. Incluso el Señor le empieza a hablar a ella no le conoce, y dice, por favor, dígame en dónde está, porque ella no estaba esperando ver al Señor resucitado, sino a un muerto. Y cuando el Señor la llama por su nombre, ella inmediatamente le dice Raboni, que quiere decir maestro. Mire que algo que también nos da la palabra de Dios, donde dice que por qué fue a María Magdalena a quien se le apareció primero, o sea, qué especial tenía María Magdalena para que el Señor se le apareciera a ella. Pues mire, si vamos a Proverbios 8, versículo 17, dice: amo a todos los que me aman, dice el Señor. Los que me buscan me encontrarán. En otras versiones dicen, los que me buscan de madrugada me encontrarán. O sea que las personas que buscan al Señor lo van a encontrar. ¿Y quién fue la primera persona que tuvo la intención de buscar al Señor en ese día? Pues fue María Magdalena. Ella inclusive fue y le dijo a los demás, a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Porque ellos tampoco estaban esperando que el Señor resucitara, y nadie estaba interesado de pronto en ir a la tumba. Ya cuando ella fue a decirles que la tumba estaba removida y que el Señor había resucitado, fue que ellos fueron a ver. Así que por eso es que María Magdalena fue la primera persona que el Señor se le apareció. Entonces, yo quiero que quedemos bien claro con esto, porque muchas veces hay malinterpretaciones y hay malas intenciones de las personas para que el Evangelio pierda importancia o pierda veracidad, y así no es. Después el Señor se le aparece a los otros discípulos. Estaban los discípulos todos completos, pero faltaba uno. ¿Y sabe quién era? Era Tomás. Y mire lo que pasa. La palabra de Dios dice que estemos unidos, unánimes, buscando al Señor, que no dejemos de congregarnos, porque cuando nosotros dejamos de congregarnos, nos alejamos de Dios, y al alejarnos de Dios empezamos a tener dudas, porque empezamos a alimentarnos del mundo. Y en cambio, cuando estamos unidos en la iglesia, pues estamos todos alimentándonos espiritualmente, nos estamos fortaleciendo en la palabra de Dios. Y cuando estamos unidos en la iglesia, nosotros estamos fortalecidos y creemos, y nuestra fe aumenta. Porque la fe aumenta por el oír, y el oír la palabra. Tomás estaba separado de los discípulos, y cuando ellos le cuentan de que el Señor estuvo ahí, él no cree. Él dice, hasta que no meta mis dedos en las llagas, y todo lo que Tomás dijo, no le voy a creer. Eso es lo que pasa cuando una persona se aleja de la iglesia, se aleja de los hermanos, se aleja de Dios, empieza a perder la credibilidad en Dios, empieza su fe a desfallecer, y es lo que le pasó a Tomás. 8 días después el Señor se les aparece con Tomás y le dice, venga Tomás, meta
sus dedos en mi costado para que crea. Entonces ahí sí dijo, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Bendito los que sin verme creen. Bendito usted, bendito yo que no vimos al Señor y creemos. Es una bendición muy grande que nosotros tenemos hoy en día. Y por último, Juan habla acerca del propósito de este libro. Dice que el propósito de este libro es, y se escribió para que todos nosotros continuemos creyendo en que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que en Él creamos y tengamos vida por el poder de su nombre. Así que qué bendición este libro, qué bendición lo que Dios nos ha revelado en esto. Creamos en el Señor Jesucristo, congreguémonos, es importante congregarse. Está bien que uno escuche estos audios y que escuche otras prédicas por internet, pero debemos congregarnos para estar unánimes juntos. Cuando uno está desfalleciendo, podemos levantarlo y así cuando estamos nosotros bajoneados también nos levantan los brazos a nosotros, y ese es el propósito de la iglesia. Es por eso es que Dios nos dice a cada uno de nosotros, no dejen de congregarse ninguno como hacen los que no han creído en el Señor. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Hermoso Jesús, te damos gracias, Señor, porque al haber tú muerto por nosotros, Señor, cumpliste la justicia que demandaba el Padre por el pago de nuestros pecados, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú aceptaste, Señor, el pago de nuestros pecados con el sacrificio en la cruz. Pero también te damos gracias, papito lindo, por haber resucitado a tu Hijo Jesucristo al tercer día, Señor. Porque con la resurrección de Jesucristo nosotros tenemos la oportunidad hoy de poder estar cada uno de nosotros sabiendo de que tenemos esa esperanza de la resurrección. Porque sería en vano tener una vida sin resurrección y sin futuro, Señor. Te doy gracias, papito lindo, por esa esperanza, por prepararnos lugar, Señor, allá donde tú estás en el cielo, intercediendo por nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Dios, y quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.